Bueno, buenos días. Se ve que hemos madrugado hoy todos bastante. En primer lugar, darle las gracias a todas las personas que nos acompañan hoy en este Salón Noble para dar cuenta de los resultados de la encuesta de población activa, los resultados que arrojan la última encuesta de población activa y que dan unos resultados extraordinarios. Y hoy, para poder hacer ese análisis y también agradecer el esfuerzo, estamos en este Salón Noble compartiéndolo con todas las personas que han formado parte y que siguen formando parte del impulso de la locomotora en la que se ha convertido la isla de Tenerife. En la mesa me acompaña el presidente de la COE, don Pedro Afonso. Muchísimas gracias, Pedro, amigo, por acompañarnos en esta rueda de prensa. Una parte muy importante de lo que ha ocurrido en Tenerife tiene que ver con el impulso de los empresarios. También nos acompaña el presidente de la Cámara de Comercio, Santiago Cesé. Los consejeros responsables directos, es todo el Cabildo, indudablemente cada uno por sectores tiene un impulso indudable, pero a mí me gustaría en el día de hoy destacar tres consejerías que son responsables directas del resultado de las políticas que se han aplicado. Por un lado, el consejero de Empleo, Efraín Medina. Efraín y todo su equipo han hecho un trabajo extraordinario, y es que cuando llegamos al Cabildo de Tenerife la tasa de desempleo general está por encima del 20%, y hoy con los datos que hemos conseguido y que vamos a analizar hemos conseguido una cifra récord que es la del 8,7. Una parte muy importante del empleo que se ha creado tiene que ver con la diversificación económica y la innovación, con el conocimiento y la apuesta que ha hecho este Cabildo por la investigación, el desarrollo, la innovación, los sectores estratégicos que son tractores de una nueva economía. Esa fue una apuesta de este Cabildo, el crear una consejería específica destinada a la nueva economía, a aquellos sectores innovadores que eran capaces de generar empleo, empleo de calidad y sobre todo empleo para los más jóvenes. Y ese es Juan José Martínez, que también nos acompaña en la mesa. Y por último, el consejero de Juventud, porque sí, creo que si hay un dato histórico en estos datos que nos arrojaba la encuesta de población activa, es el descenso del paro juvenil. Estamos en un dato histórico. Cuando llegamos al Cabildo de Tenerife teníamos un dato que superaba el 33%, creo que era un dato inaceptable como sociedad. Esto significaba expulsar a los jóvenes de las oportunidades y de su isla, y por lo tanto para nosotros era fundamental y muy importante focalizar las políticas hacia el empleo juvenil y dar oportunidades a los jóvenes. Y por eso hoy nos acompaña, porque realmente pusimos el foco en los más jóvenes, y a día de hoy la tasa de desempleo juvenil está en un 13%. Para que se hagan una idea, estamos más de 11 puntos por debajo de la media española. Por primera vez en la historia, la tasa de desempleo tanto a nivel de Tenerife como la juvenil están por debajo de la media española. Y para hablarnos de ello nos acompaña una de las personas que de forma más sesuda ha analizado el mercado de trabajo, el mercado laboral, y hace informes de coyuntura cada 3 meses, nos asesora a multitud de empresas, de instituciones. Lo que les quería decir para dar comienzo a esta rueda de prensa, en la que José Miguel González, consultor economista y experto consultor de Corporación 5, va a entrar en el detalle con una presentación, es que Tenerife no solamente mejora, sino que lidera en este momento el crecimiento del empleo. 7 de cada 10 empleos que se crean en Canarias lo hacen en la isla de Tenerife. 7 de cada 10. Tenerife se ha convertido en la locomotora económica de Canarias, y no lo hace únicamente en alguna comarca, no lo hace únicamente en el sur, sino que esta distribución del empleo es una distribución que lo hace de forma estructural y lo hace de forma compensada en torno a todas las islas, en todas las comarcas. Quería señalar, lo hará José Miguel, pero creo que es muy importante, datos importantes. Tenerife crea empleo
al mismo tiempo que crece la tasa de ocupados. A día de hoy y desde junio de 2023 se han creado en Tenerife 54.000 nuevos empleos, 54.040 personas desde junio de 2023 o más personas ocupadas. Y eso es lo que arroja estos datos, un descenso de más de 10 puntos en la tasa de desempleo, que nos coloca como líderes en toda Canarias, que nos coloca por debajo de la media española, un crecimiento del empleo en el que, como decía, Tenerife aporta prácticamente 7 de cada 10 empleos, el 66,4% del crecimiento del empleo que ocurre en Canarias lo hace en Tenerife. Y José Miguel dará más detalles y sobre todo, y creo que más importante, porque las políticas que hacemos ahora las hacemos mirando al futuro, y es ese descenso extraordinario del paro juvenil. El paro juvenil en este momento en España se sitúa por encima del 24% y en este momento en Canarias, en Tenerife, está en un 13%. El resultado de estos datos no es el resultado de una única política, no es el resultado de una sola institución. Pero lo que sí tenemos claro es algo muy importante, y es que Tenerife y el Cabildo de Tenerife eran una locomotora que estaba parada. Hace 3 años, cuando llegamos al Cabildo de Tenerife, esta isla estaba a la cola en los datos del paro. Esta isla tenía un dato de paro juvenil que era vergonzoso para el conjunto de la sociedad. Y pusimos toda la institución en marcha para precisamente colocar a Tenerife donde tenía que estar, ser una locomotora para el crecimiento del conjunto de Canarias, darle el impulso necesario para que nuestra isla avanzara. Y eso no lo hace solo una institución, no lo hacen solo las organizaciones no gubernamentales, lo hacen los empresarios, lo hacen una serie de políticas en las que todos nosotros nos hemos conjurado para sacar adelante esta isla, para darle el impulso que era necesario y para colocarlo en las cotas de bienestar, de calidad de vida y del impulso económico que necesitaba esta isla. Y eso es gracias a una institución como es el Cabildo de Tenerife, que es el tercer presupuesto de toda España, que tiene la capacidad de impulsar una isla, pero también, y lo tenemos que recordar, si el Cabildo se para la isla. Si el Cabildo se detiene la isla. Si el Cabildo no impulsa, la isla queda embarrancada. Y esa es la isla con la que nos encontramos. Ahora tenemos un récord histórico de empleo, pero tenemos que seguir trabajando y ese era el mensaje que quería dejarles a todos ustedes. Estamos en el camino acertado, hay mucho trabajo todavía por hacer, no tenemos que ser complacientes, tenemos que estos resultados de récord de histórico de empleo en Tenerife hace que nos sintamos orgullosos de nuestra isla, sabiendo que si nos ponemos a trabajar y a remar todos en el mismo sentido podemos conseguirlo. Ahora esos datos se tienen que trasladar a la calidad, no solamente en el empleo, sino a la calidad de vida y a la prosperidad de las personas que vivimos en la isla de Tenerife. Así que, por mis primeras palabras, querían que fueran de agradecimiento a todos ustedes. Ustedes representan a los agentes económicos, sociales, empresas que han conseguido que la isla vuelva a colocarse en estándares de prosperidad que hacen que nuestra gente tenga oportunidades en su tierra, y eso era lo que deseábamos desde el Cabildo de Tenerife. Le voy a dar la palabra a José Miguel González, como decía, experto, economista, consultor, que va a hacer una exposición de los datos con detalles más pormenorizados y que nos permiten analizar la situación en este momento de Tenerife. Cuando quiera, José Miguel. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Tal que como se ha mencionado en el inicio de esta rueda de prensa, vamos a establecer un análisis pormenorizado de cuál ha sido el comportamiento del mercado de trabajo en la isla, contextualizado además con lo que ha sucedido en el resto de la provincia, en Canarias y también respecto al ámbito nacional. Tener en consideración que si nos tuviéramos que retrotraer desde el punto de vista cronológico, Canarias solo ha tenido en la base estadística tasas de paro por debajo del 10% en el segundo trimestre del 2007.
Eso es un dato precrisis y a partir de ahí, obviamente, pues todos hemos experimentado cuál ha sido el crecimiento de esta, pues cuando el ciclo económico pues vea a la baja. Desde esa perspectiva también hay que considerar que el empleo es consecuencia del crecimiento económico, pero ese crecimiento económico también hay que propiciarlo, hay que colocar reglas de juego con el objeto de ser algo más contundentes y evolucionados. Bueno, pasando al análisis, hemos intentado segmentar a la máxima expresión el dato. Justamente la máxima expresión es la comarcalización, incluso de las tasas de paro, que el propio Instituto de Estadística de Canarias ofrece, y analizando lo que es en Tenerife, lo que ya se ha adelantado, pues bueno, tiene 460.700 personas ocupadas. Normalmente, y aquí hago un muy breve paréntesis, nos ocupamos del mercado de trabajo y analizamos mucho la tasa de paro cuando la tasa de paro es un resultado, no es en sí el dato central. Aquí hay que contextualizar que el incremento de la población ocupada experimentada hay que contextualizarlo en un incremento de población que activamente busca empleo. Es decir, cuando disminuye una tasa de paro no siempre es porque sube el empleo, a lo mejor es porque hay gente que abandona la búsqueda activa de empleo. En el caso de Canarias en general y Tenerife en particular, es por las oportunidades laborales que ofrece, aparece un incremento en esa tasa de actividad. Y dicha tasa de paro, pues bueno, como bien se ha reflejado, es del 8,75, que en la serie estadística nunca se había llegado más bajo. Pero veremos después cómo comparativamente ya no solo bajos respecto a la propia isla, sino respecto al contexto más directo. Y ahí podemos experimentar cómo todavía Canarias mantiene una tasa de paro afortunadamente cada vez más cercana a la media nacional. De todos es sabido que siempre hemos planteado una cierta desventaja, pero Tenerife en un solo trimestre ha logrado pues adelantar a todas las tasas de paro, ubicándose en ese 8,8, 8,78 en evolucionar. Si se dan cuenta, es la histórica más baja de toda la serie. Si analizamos lo sucedido en población ocupada por islas, pues que mientras en Canarias la variación trimestral es el 16,97%, es decir, y hay una variación interanual del 36,5%, en Tenerife lo es por encima de la media autonómica respecto al trimestre anterior. ¿Qué significa? Que solo Tenerife en este trimestre ha generado más empleo que toda Canarias. Bien, eso es un dato que hay que tener en consideración porque el porcentaje, si los vamos al ámbito interanual, del 36% de crecimiento de Tenerife, la variable explicativa es del 24,4%, obviamente muy superior al resto de entornos insulares que hay en Canarias. Este dato, obviamente, es lo que ha coadyuvado que la tasa de paro disminuya de la forma en la que ha disminuido. Ahí se ve clasificadamente quién ha originado y el dato más relevante es ese crecimiento por encima incluso de lo que genera porcentualmente todo el ámbito archipelágico. Y si nos vamos a la variable explicativa, es el dato que mencionaba la presidenta, 7 de cada 10 empleos que se generaron en Canarias en el primer trimestre del año, 7 de cada 10, solo se hicieron en la isla de Tenerife, aportando pues prácticamente un 66,4% de la totalidad del entorno. Si nos vamos a la evolución, por un lado, de personas ocupadas en Canarias, vemos que se sobrepasa el millón de personas. También estamos afortunadamente en cifras récord, pero gran parte de esa variable explicativa procede de la isla de Tenerife. De los 18.500 que aparecen en la provincia, pues 460.000 pertenecen al ámbito insular. El resultado, es decir, no la finalidad, sino el resultado es ese descenso paulatino en la tasa de desempleo, en donde vemos además que los saltos trimestrales, dadas las coyunturas existentes, pues han sido bastante importantes hasta alcanzar esa cifra inferior ya no solo de 2 dígitos, que desde el punto de vista del análisis de los mercados de trabajo es lo que se intenta ver, sino ya por debajo incluso del 9%. Y el empleo, pues,
crece a tasas. Ese es el verdadero hito, no es la disminución de la tasa de paro, que lo es, sino el crecimiento de empleo. Hay más estructura económica, hay más Producto Interior Bruto, hay más renta generada y eso, obviamente, como procede del crecimiento económico, se termina transformando pues, en un mayor número de empleo. En un mayor número de empleo en un entorno, como decíamos al principio, de crecimiento de la población activa. ¿Qué es la población activa? Estadísticamente hablando, es la población de 16 o más años que activamente buscan empleo. Y esas personas que activamente buscan empleo puede suceder dos cosas, que lo consigan ocupados, que no lo consigan desempleados. Pues en este caso hay más personas que activamente buscan empleo por encima de los 16 años y lo han conseguido, respecto a los de mayor de 16 años que no lo han podido lograr. Bien, entonces, que obviamente tampoco sirva de autocomplacencia, porque hay que seguir, estos datos no son fruto de la casualidad ni de la puntualidad de un momento histórico determinado, son fruto de un trabajo continuado, tanto desde el punto de vista de las empresas, de las instituciones y de la propia formación de la clase trabajadora, para poder alcanzar, pues, entre todos, pues, datos de estas características. También se ha anunciado, obviamente, la tasa de paro juvenil. Es un problema cualitativo importante. Cuantitativamente, respecto a los mayores de 52 años, no lo es tanto, pero cualitativamente sí, porque es nuestra pirámide, nuestra base de la pirámide laboral. Pues bueno, pues en estos últimos trimestres, vean que aún todavía por encima de la media, ha alcanzado cifras históricas en relación a la menor cifra de tasa de paro de la población de estas características. Bien, o sea, aunque es un tema, obviamente, un colectivo de personas sobre las que hay que seguir trabajando, ya no solo en el ámbito de la consecución de una oferta de empleo, sino en el ámbito de la empleabilidad. Es decir, establecer herramientas formativas adecuadas para que se adapten a las condiciones cambiantes del mercado que todos sabemos y hemos experimentado cuáles han sido. Si analizamos el dato, pero esta vez lo comarcalizamos, que es la distribución que se establece, en todas las comarcas la tasa de paro está por debajo del 10%. En todas las comarcas. Bien, aquellas que tienen un mayor impulso desde el punto de vista de la actividad privada, bien, las comarcas oeste principalmente, y junto con la metropolitana, y después aquellas otras comarcas que tienen una mayor presencia del sector público. Bien, entonces ahí aparece una mejora importante en todas las comarcas. Y también con crecimientos experimentados en la tasa de actividad. Si nos vamos a lo que les decía, las tasas de crecimiento por comarcas, el área metropolitana, bien, llega hasta el Rosario, Tegueste, La Laguna y Santa Cruz, pues aparece una mejora sustancial en lo que es el crecimiento del empleo. Y después aparece, Abona, Valle de Güímar, La Orotava, el suroeste, las Matanzas, Centejo y Daute. Bien, esas son las comarcas estadísticas en las que se ha distribuido la población para el análisis. Esto lo hace el ISTAC, ¿vale? Son datos homogéneos que se hacen absolutamente en todos los entornos insulares y que por contingentes poblacionales y actividades económicas es donde se decide estadísticamente que la muestra es representativa. Si analizamos la evolución desde el primer trimestre, hemos querido hacer una comparación intertrimestral, es decir, primer trimestre de 2024, primer trimestre de 2025 y primer trimestre de 2026, es decir, hemos eliminado el componente estacionalidad, porque obviamente la estadística también puede tener trucos, es decir, si me voy a una campaña de Navidad respecto a noviembre voy a mejorar el empleo. Si me voy a una campaña de Semana Santa respecto a la anterior voy a mejorar empleo. No, esto está fotografiado en enero, febrero y marzo de diferentes años consecutivos. Vemos cómo los colores, la vegetación va apareciendo, va enverdeciendo. Entonces, claro, eso significa que si analizan la escala de valores que hemos incorporado, pues de tasas de paro que eran altas, en todas ha disminuido. Es decir, la isla es completamente verde en lo que a la evolución, si tuviéramos un semáforo mental en la cabeza, pues es lo que en evolución. Y esto también es importante tenerlo en consideración. Y ahí
los liderazgos de las instituciones son importantes, que es ya no solo el crecimiento, sino el equilibrio del crecimiento. La palabra muy de moda de los últimos años sobre la polarización. Es tan malo el crecimiento como su polarización. En este caso, pues bueno, hay un crecimiento acomodado de toda la isla, en donde no se deja determinados tipos de zonas en detrimento de otras, sino que la estructura, esa diversificación económica por la que se propicia, pues aparece también como resultado de mejoras de todos los entornos comarcales. Entonces, en definitiva, para yo acabar el análisis y pasar al resto de la rueda de prensa, ha habido una reducción del paro, pero hay que centrar el titular en un incremento del empleo. Obviamente, el liderazgo ya no solo provincial, sino insular respecto al resto de Canarias no tienen parangón y además estadísticamente está referenciado. Hay una reducción relevante del paro juvenil y, como decía antes, esa homogenización en el crecimiento es tan o más importante que el propio crecimiento en sí. Y esto es cuanto yo tendría que aportar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Miguel, siempre además muy didáctico y pedagógico para cifras que a veces se nos hacen inabordables. Lo decía al principio, este resultado no es fruto de la casualidad, es fruto de alinear políticas y de la colaboración entre lo público y lo privado. La administración no genera empleo, no somos los que creamos el empleo lo crean las empresas, los autónomos. Y ese impulso económico, ese crecimiento que, como ha dicho José Miguel, es un crecimiento sólido, estructural, equilibrado, es gracias a las políticas que hemos impulsado desde los distintos ámbitos. Y aquí tiene mucho que decir el sector empresarial, sobre todo en aquellos aspectos que tienen que ver con la mejora de las condiciones que tienen las empresas para crear el empleo que se ha creado. Y esas condiciones sí es verdad que la tienen que crear las administraciones. Y aquí pusimos todo en el empeño en, primero, tener una institución, un cabildo, que fuera estable. Y eso es muy importante, la estabilidad política, porque puede lastrar el crecimiento de un territorio. La estabilidad política y, al mismo tiempo, creo que es muy importante el haber alineado el que, por ejemplo, tener un periodo medio de pago a proveedores muy corto, el aprobar unos presupuestos en tiempo y forma y que se empiecen a ejecutarse desde el 1 de enero, que este presupuesto responda a las necesidades que tiene la isla y se puedan alinear las políticas económicas y políticas de empleo con aquellos que son capaces de generar ese empleo. Y esos no son otros que los empresarios. Por eso hoy hemos invitado a compartir esta presentación al presidente de la COE, a Pedro Afonso, que le agradezco y le reconozco esta cifra de récord histórico que tiene Tenerife y el impulso que está dando nuestra isla al conjunto de Canarias. Canarias no se entiende sin el impulso de todas y cada una de las islas. Tenerife estaba siendo, bueno, pues hace apenas 2 años y medio teníamos cifras que estábamos por encima de la media de Canarias en cuanto a la tasa de desempleo, el impulso inversor y las políticas que hemos puesto en marcha gracias a la COE, también a la Cámara de Comercio y a las distintas patronales, creo que han sido efectivas y son las que han arrojado estos resultados que hoy les presentamos. Así que cuando quieras, Pedro. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos por su asistencia, para los compañeros de la mesa de la rueda de prensa. Hay una canción de mi época que me encantaba, que decía lo mejor está por venir. Y yo creo que ese es el espíritu de un poco lo que hablaba José Miguel y lo que hablaba la presidenta del Cabildo, ¿no? Estamos en una buena cifra, estamos en una cifra de empleo muy importante, estamos en una senda de recuperación de productividad que es necesaria. Y nos estamos empezando a dar cuenta de que el discurso de la diversificación económica, el discurso de la inversión, el discurso de la atracción de la inversión extranjera es importante para que Canarias y en el caso de Tenerife empiecen a despegar, y el despegue ha sido fulgurante. O sea, nos hemos puesto
en la parrilla de salida en el primer puesto, ahora tenemos que empezar a competir, tenemos que empezar a crear empleo, tenemos que empezar a diversificar. Y tenemos sobre todo, que yo creo que es el gran dato de este informe, es la juventud. La tasa de paro prácticamente de la juventud se ha hundido, lo cual es una muy buena noticia, pero se ha hundido porque empezamos a ofrecer empleo sin perder talento. Y me explico. Es muy frustrante cuando alguien se acerca a nuestros servicios de orientación y quieren crear una empresa o quieren buscar empleo y no concuerda el empleo que nosotros ofrecemos con la titulación y la cualificación que tienen esas personas. Y entonces ese talento tiene que buscarse la vida en otros lugares y perdemos talento, perdemos capacidad. Esto significa que cuando hablemos de diversificación, cuando hablamos de buscar otros nichos de empresa, estamos generando ilusión en la juventud. Yo creo que hemos estado manteniendo un discurso que la juventud no ha entendido y ha sido un error. La juventud no es el futuro. La juventud es el presente y es la fuerza del presente, no tengo ninguna duda. Y yo creo que ese mensaje lo ha tenido claro y lo ha captado muy bien el Cabildo en todas sus estructuras y nos está ayudando a que la isla nos sintamos orgullosos de ella, ¿no? Sin duda, cuando nos acercamos a hablar con los consejeros del Cabildo, tanto en materia de empleo como de innovación, no recibimos sino apoyo. De hecho, no lo voy a decir en concreto, pero sí les puedo adelantar que tenemos un proyecto de colaboración de primer nivel para los próximos meses en materia de economía azul, en materia de economía, vamos a decir, de defensa y de nuevas tecnologías. Yo creo que vamos a poner a Canarias en el mapa y vamos a poner a Tenerife en el mapa de lo que es un caso de éxito de diversificar para generar talento y generar riqueza. Al fin y al cabo se trata de eso, se trata de generar riqueza tranquilito, con las puertas cerradas de nuestras empresas, trabajando, creando, como decía, riqueza, generando empleo, generando ilusión, intentando que con esa mayor recaudación del gobierno se consiga bajar los impuestos porque sea suficiente para sacar adelante el estado del bienestar que Canarias necesita. Y seguimos diciendo y seguimos apostando, y nos gustaría que en ese camino siempre estuviera a nuestro lado el Cabildo de Tenerife, en dar un mensaje claro. Si apuntalamos el turismo como fuente fundamental de nuestros ingresos, le ayudamos a mejorar en cualificación, en mejora tecnológica, e incorporamos el resto de sectores a un nivel donde el equilibrio cada vez sea cuanto antes y con más fortaleza, como bien decía José Miguel, nos alejaremos de la coyuntura, nos alejaremos de las subidas y bajadas del paro por motivos de campañas puntuales de Navidad, temporadas altas de turismo, etcétera, y empezaremos a tener un crecimiento con mejores salarios, con mejores volúmenes de riqueza, con mayor capacidad, con mayor ilusión. Yo creo que al final lo que estamos vendiendo, lo que estamos diciendo desde el mundo empresarial y donde se ha venido con nosotros el mundo público a través del Cabildo de Tenerife es que en el progreso es donde está la ilusión de nuestras familias y ahí es donde tendrán siempre a los empresarios al lado. Muchas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, Pedro. Cuando llegamos al Cabildo de Tenerife teníamos muy claro, como ha dicho el presidente de la COE, que una de las estrategias que nos permitiría progresar y avanzar en nuestra economía y en la generación de empleo de calidad tenía que ver con la innovación, la diversificación de nuestra economía. Y para eso hay recetas que funcionan, hay recetas que cuando se aplican ves cómo avanzan, pero requiere de valentía, de determinación y de tomar decisiones políticas. Y una decisión política fue la de crear una consejería específicamente dedicada el 100% de su tiempo a la innovación, a la diversificación, al conocimiento, al desarrollo, a la atracción de nuevos sectores que podían, como decíamos, atraer talento y sobre todo fijar
la creación de empleo de calidad. Al frente de esa consejería, y me gustaría felicitar el trabajo extraordinario que durante estos prácticamente 2 años y medio, no llegamos a 3 años, se ha realizado por parte del consejero de Investigación, Innovación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife, que arroja datos extraordinarios de creación de empleo y de empresas. Y ese es Juan José Martínez Díaz. Tiene la palabra, consejero, adelante. Muchas gracias, presidenta. La verdad que es un día donde todos podemos felicitarnos, no contentarnos, porque todavía hay mucho camino por delante y mucho trabajo que hacer, pero desde luego ese esfuerzo liderado por nuestra presidenta en estos casi 3 años que llevamos ya de mandato, pues es una satisfacción empezar a ver frutos de ese trabajo. Y son resultados que en buena medida tienen que ver con las políticas que se han desarrollado desde el Cabildo de Tenerife. Como hemos visto en la presentación, otras islas en las mismas condiciones, incluso con mejores condiciones de partida que Tenerife, con tasas de paro más bajas en junio del año 23, hoy siguen manteniendo esas tasas de paro, desgraciadamente, porque nuestro deseo, desde luego, es que el avance que está teniendo Tenerife fuera equivalente en todo el archipiélago. No lo están haciendo. Y eso tiene que ver con una forma de hacer política diferente en cada una de esas islas. Hoy, Tenerife, como provincia, de las 52 provincias de toda España, sería la 10ª en tasa de paro, pero en positivo. Estamos acostumbrados a liderar durante muchos años las tasas de desempleo, pero por la cola. El reto ahora es mantener esas cifras y seguirlas mejorando. Y no solo seguirlas mejorando, sino avanzar en lo que hemos llamado o lo que llamamos diversificación económica, que no es otra cosa que dar más oportunidades a nuestros jóvenes formados, al talento que tienen nuestras islas. Hace poco, por poner también algunos de los retos que tenemos por delante sobre la mesa, salían unas estadísticas donde Canarias destacaba por ser la comunidad autónoma, creo que la segunda, donde hay más jóvenes trabajando en puestos de trabajo para los que están sobrecualificados. Bueno, eso es el trabajo que nos toca. Es satisfactorio decir que de esos 54.000 nuevos empleos, 54.000 nuevos empleos que se han creado en este periodo, 5.465 corresponden a sectores vinculados con la innovación, con la economía azul, con la sostenibilidad, con las energías renovables, con la computación, con el mundo de lo digital, con las industrias creativas, con la industria audiovisual, todos esos nuevos sectores económicos donde apostamos por generar empleo de más calidad, es decir, empleo más retribuido, mejor cualificado, que al final es lo que permite desarrollar nuestra isla, avanzar en términos de mejores empleos, de retención del talento, incluso de atraer el talento que se nos ha ido fuera, de jóvenes de aquí, de la isla, que se han tenido que ir fuera a formarse y luego a trabajar porque aquí no encontraban la oportunidad de desarrollo, el ámbito que se habían preparado, que habían estudiado. Eso hoy en Tenerife empieza a ser una realidad. Ya son casi 40.000 los tinerfeños que están trabajando en sectores directamente vinculados con la diversificación económica. Ya no estamos hablando de un objetivo de futuro, estamos hablando ya de una realidad. Hoy nos acompañan además 2 empresas que son un poco paradigmáticas en ese sentido. Una empresa que cuando decimos a lo que se dedica, pues sorprende que se haga en Tenerife. Es una empresa que hace desarrollos para la fabricación de semiconductores, de chips, de la base del desarrollo tecnológico del mundo digital. Lo está haciendo aquí en Tenerife, es Buctis, que nos acompaña hoy, o Arquimia, una empresa con más de 150 investigadores radicados aquí en Tenerife que desarrollan su actividad en sectores como el aeroespacial o la biotecnología. Todo eso son iniciativas que ya Tenerife tiene, que Tenerife está impulsando, que está generando la capacidad de atraer y retener talento en nuestras islas. Y el compromiso es ese, el compromiso es sumar
al gran trabajo que están haciendo mis compañeros en el ámbito de juventud, Serafín, en el ámbito de empleo, Efraín, que todo ello, esa combinación de políticas, está haciendo que en igualdad de condiciones que otros territorios, Tenerife lidere. Si los resultados de Tenerife fueran los mismos en todo el archipiélago, hoy la estadística diría que somos la segunda comunidad con menos desempleo en toda España. Y yo creo que eso es un hito importante que también nos da más responsabilidad porque no podemos ir para detrás. Es decir, el reto es seguir avanzando y seguir haciendo de ese empleo un empleo más cualificado y que dé a Tenerife más proyección y, en definitiva, más futuro. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, Juanjo. Uno de los datos que hemos destacado tiene que ver con el desempleo juvenil. ¿Cómo ha disminuido la tasa de paro? Lo dije, nos encontramos una tasa de paro en 2023 que estaba en el 36%, un dato que era absolutamente inaceptable para cualquier sociedad. Y a día de hoy estamos en una tasa de paro juvenil del 13%. Insisto, son casi 11 puntos, más de 11 puntos por debajo de la media española. Y es un dato muy importante porque refleja el esfuerzo que se han hecho para poner las luces largas. Pedro lo decía, los jóvenes no son el futuro, son el presente, y al presente le queríamos dar oportunidades, que el talento joven no tuviera que salir de la isla de Tenerife, y estos datos son el reflejo del esfuerzo constante, cotidiano, que se ha hecho desde todas las áreas del Cabildo, pero muy especialmente desde el área de juventud y formación que lleva Serafín Mesa. Adelante. Gracias, presidenta. Buenos días a todos, todas. Permítame saludar al presidente de la COE y al resto de compañeros consejeros y expertos que nos acompañan en esta mesa. Sí, yo estaba contento por este dato de empleo juvenil. Voy a salir más contento de esta rueda de prensa porque no es algo usual lo que acaba de pasar, que es todas las personas que han hablado antes de mí han hablado de juventud. Y eso no sucedía en este cabildo anteriormente. Y sé también que mi compañero Efraín Medina va a hablar de juventud. Pero aún más me voy contento porque llevamos años diciendo, y yo particularmente, si me permiten, que la juventud es el presente. Y me alegra ver que pues ahora mismo pues tanto la presidenta del Cabildo como el presidente de la COE, en un compromiso también público, lo han podido poner sobre la mesa, ¿no? Las personas jóvenes están ahora, están aquí buscando trabajo ahora, están desarrollando su vida ahora, y para eso tienen que estar las instituciones públicas y las políticas públicas. Y como bien ha dicho la presidenta, es lo que hemos hecho en este gobierno, que es la única forma de trabajar con los jóvenes, que es ponerlos en el centro de las políticas y de las decisiones y escucharlos y sobre todo acompañarlos en el proceso. Eso es lo que se ha hecho desde la consejería, además de diferentes planes que el consejero de Empleo también va a explicar específicamente para juventud. Hemos escuchado lo que ellos nos han pedido, que no nos pedían, por ejemplo, solo formación concreta en un rango específico de edad. Nos pedían que esa formación se acercara a las empresas. ¿Qué hemos hecho? Pues dentro de diferentes proyectos, como puede ser la Escuela Tenerife Joven, que es una escuela formativa, hemos acercado esas formaciones a las empresas a través de la formación dual. Eso lo hemos puesto en marcha desde el año pasado, por ejemplo. No solo estamos dando la parte práctica para que esos jóvenes lleven los conocimientos, sino que lo estamos inyectando directamente en las empresas y viviendo la experiencia desde dentro. Esto era lo que ellos y ellas nos pedían y nosotros como institución los hemos hecho. No solo los estamos formando, sino les estamos dando esa experiencia dentro de la empresa, y no solo los estamos conectando con las empresas, sino que además también la formación se traduce en un empleo real. Y luego hay otro sector importante que ha mencionado tanto José Miguel como la presidenta y el presidente de la COE, que es esas personas jóvenes que buscan activamente empleo, que a través de la consejería pues lo encaminamos, y aprovecho también para saludar al pedazo de equipo del proyecto PONOS, que justo esta semana hemos celebrado un evento en la Universidad de La Laguna donde hemos vuelto a conectar con empresas, donde más de casi 300 jóvenes han venido a conectar con empresas del sector y con empresas de Tenerife, y que este proyecto trabaja la empleabilidad, trabaja la orientación laboral y lo más importante, que es el acompañamiento personalizado con todos y cada uno de ellos. Además, este gobierno también ha abierto una nueva línea de acción
que es quien también genera empleo, ¿no? Que son los autónomos y los emprendedores. Pues a través de este proyecto también hemos abierto una nueva línea de acción con Ponos Emprende, que ya ha llegado a más de 400 jóvenes que han mostrado su interés de emprender en Tenerife, de generar empleo en Tenerife con los proyectos que ellos quieren hacer. Un proyecto que busca la inserción en empresas y que a lo largo de estos años hemos podido generar una red de contactos con más de 1.180 empresas. Como bien ha dicho la presidenta, esto no es una cosa de la institución, esto es una cosa de todos y las empresas, lógicamente, están en el mismo camino que en este caso el Cabildo Insular de Tenerife. Nuestro compromiso es ese, que la juventud siga siendo el presente. Lo hacemos en las políticas de la consejería. Actualmente más de 1.000 jóvenes han podido acceder a un trabajo gracias a este proyecto, al proyecto Ponos, y además que estamos conectando con ese ecosistema empresarial y sobre todo, que insisto en esto último, que estamos acompañando a las personas jóvenes, cada uno de ellos en el equipo, en las sedes municipales que tenemos, y que no se sienten solos ni solas, sino que hasta que encuentran ese empleo de sus sueños, el Cabildo Insular de Tenerife está con ellos. Gracias. Muchísimas gracias, Serafín. Ya lo decíamos y es muy importante. No solamente estamos impulsando el crecimiento y el impulso del empleo en todas las personas que lo tienen más fácil. Especialmente nos hemos fijado en aquellos que suponían un desafío, en las personas más vulnerables, en las personas que eran más difíciles de insertar, en las personas jóvenes que habían abandonado los estudios. No queríamos que nadie se quedara atrás. Por lo tanto, todas nuestras políticas de empleo, aquellas que suponen un reto y un desafío, se han emprendido desde el área que dirige Efraín Medina. No solamente dinamizando sectores económicos que son estratégicos, no solamente con la política de becas más potente de toda España, impulsando la empleabilidad de los jóvenes, sino prestando una especial atención a las personas que lo tienen más difíciles, no dejando a nadie atrás. Y esas políticas se dirigen desde la Consejería de Empleo del Cabildo de Tenerife y que impulsa Efraín Medina. Indudablemente es todo un reto, todo un desafío, y yo le quiero dar las gracias al trabajo que realiza el consejero, todo el extraordinario equipo, pero también a aquellas organizaciones no gubernamentales, tercer sector, que hacen un itinerario acompañando a estas personas, mujeres mayores, personas con discapacidad, los más vulnerables, personas sin hogar, personas que lo tienen más difícil, inmigrantes y también los jóvenes que han tirado en algún momento de su vida la toalla y que nosotros no hemos querido no verlos caer, sino darles una oportunidad. Así que le doy la palabra a Efraín Medina. Muchísimas gracias, consejero. Muchísimas gracias, presidenta. Bueno, cuando la presidenta me llamó para dar los datos de la encuesta de población activa y que quería compartirlos pues, con todos los sectores que trabajan en el empleo, de verdad que a mí particularmente me emocionó mucho porque, como bien ha dicho José Miguel, no es fruto de la casualidad, es fruto de que en el caso del empleo más de 200 personas todos los días se dejan la piel en el territorio para conseguir esa oportunidad de empleo que tanto se necesita. Y son ellos, ellas, los que mientras nosotros estamos gestionando para que las cosas ocurran, ellos hacen que ocurran. Así que muchísimas gracias, porque de verdad sin ustedes estos datos hoy no serían lo que son. Siempre hemos dicho que para nosotros el dato es importante, pero más importante es un rostro, es una cara, es un problema, es ponerle a un problema que viene a barrios o a cualquier otro programa, ponerle cara. Y eso es importante. Voy a ir como lo conocen todos, pero voy a ir como un poquitito rápido de las políticas que hemos hecho, es multiplicar y llegar a más de 25 millones de euros, no dejar escapar ninguna línea de actuación, como bien saben Esther, como bien sabe Tere, que nosotros no podemos dejar escapar una línea que nos venga, por muy difícil que sea, por muy complicada que sea. Por eso es que el Cabildo también hoy puede decir que estos datos son reales. Gracias por oportunidades como nuevas oportunidades de empleo,
donde jóvenes que están recién titulados con un grado pueden incorporarse, sectores de la población como empleo junior o empleo senior a través de la Cámara de Comercio, que son unos aliados importantísimos para conseguir realmente los datos de esta encuesta de población activa. Por supuesto, también el empleo, el plan de empleo, Cabildo, ayuntamientos, que desde septiembre la presidenta lo tiene muy claro, que tenemos que trabajar todos en la misma dirección. Proyectos de FIFEDE, ¿qué haríamos nosotros sin el personal de FIFEDE? Son tantos, pero por ejemplo, consolidando talento, ISO. Ahora mismo se van unos jóvenes a Bali que se van mañana para volver a formarse y venir formados. ¿Qué podemos hablar de Cabildo Emplea? El Cabildo a la carta, que todos los días estamos poniendo una media de 20 ofertas de empleo para que la gente pueda entenderse. Barrios por el empleo. ¿Qué podemos hablar de barrios por el empleo? Lo decía antes, estas personas es como las guerreras y los guerreros de la Guerra de las Galias, que tienen que ir ganando batallas y ganando batallas para poder conseguir realmente esta información. La Fundación Universidad de La Laguna para nosotros es vital. Es vital. Ya la presidenta ayer mismo siguió preguntándonos por el proyecto de Capacita, por otros proyectos como Ingenia, y seguimos trabajando. Tuvimos una reunión también con ellos. Nuevos yacimientos de empleo. Pensar en el empleo, como decía anteriormente, son caras, son rostros, son historias familiares que vivimos todos los días. Oportunidades reales para construir el empleo. Es un compromiso institucional de la presidenta, pero necesitamos el acompañamiento de todos ustedes, porque sin ellos realmente no podríamos llegar al territorio. Como decía mi compañero Serafín, es potenciar el talento joven en nuevos yacimientos de empleo, con Juanjo y con todas las áreas del Cabildo. Yo creo que estos resultados llegan con ese apoyo de lo público, lo privado, lo institucional, con la formación, que para nosotros es muy importante, y con el compromiso. Vuelvo a repetir, la receta, la transversalidad, juntos, lo público, lo privado, lo institucional, compartir experiencia, no trabajar en compartimentos estancos y saber que estamos en el servicio público para las personas, y los que estamos aquí, todos, todas, somos servidores públicos. Así que muchísimas gracias por hacerlo posible. Muy bien, muchísimas gracias, Efraín. Terminamos esta rueda de prensa. ¿Cómo comenzamos? Hay algunos que empiezan a hablar del milagro de Tenerife. Esto no es un milagro, es el resultado del esfuerzo de aplicar recetas de éxito que nos están llevando a datos históricos, a récord histórico de empleo y de dar oportunidades a nuestra gente. Quería compartir estos resultados tan importantes con quienes lo hacen posible, que son todos ustedes, todos los que nos acompañan hoy en el Salón Noble. Como decía Efraín, desde el ámbito privado, las empresas, las organizaciones empresariales, la Cámara de Comercio, las organizaciones no gubernamentales, pero sobre todo una dirección clara que impulsa el avance de la isla de Tenerife. Estos resultados se tienen que traducir en mayor cotas de prosperidad, de calidad de vida y sobre todo de oportunidades para nuestra gente en su tierra. El empleo para los tinerfeños, para los que vivimos aquí y sobre todo para alcanzar y a seguir avanzando en la prosperidad de nuestra isla. Así que muchas gracias y quedamos a su disposición. No sé si hay alguna pregunta. Buenos días. Felicidades, Presidenta. Ayer en la rueda de prensa de los acuerdos del Consejo, lo primero que hizo fue hablar de un hito histórico en la isla de Tenerife y sobre todo con el empleo juvenil, bajar de un 30% a un 13% en menos de 3 años. Quería preguntarle a don José Miguel González. Usted analiza y entiendo que en algunos casos sugiere. ¿Le hacen caso, verdad? Espero que sí. Bueno, realmente el proceso de análisis no es contemplativo, no es única, exclusivamente lo que nosotros solemos establecer, hacer análisis de sube y baja, sino dar razones de por qué sube, de por qué baja y cuáles son las oportunidades que hay que plantear para que esto no suceda. Y hay muchas de las fórmulas que la novedad es prácticamente muy limitada, como solemos decir también en el ámbito así muy
muy de despacho, el fuego ya se inventó, es decir, no hace falta reinventar el fuego. Y aquí las fórmulas de mejora en los mercados de trabajo son algunas que comienzo a relatar. La primera, la formación. O sea, sin formación las personas no saben hacer lo que saben hacer. Y la formación no como momento previo a la consecución de un empleo, sino aquellas personas que ya desempeñan una actividad profesional se tienen que seguir formando, porque obviamente la realidad de 2027 va a ser completamente diferente a la realidad que teníamos en 2025. Es decir, eso por un lado. Segundo, que exista crecimiento económico. El crecimiento económico, que es la principal variable explicativa del empleo, como decía antes, lo puedes propiciar o al menos no lo debes obstaculizar. Entonces, obviamente, desde el punto de vista de las empresas, pues bueno, pues el poder habilitar y dar los incentivos suficientes como para que las inversiones sean rentables y poder desarrollar una actividad. Y desde el punto de vista de las instituciones, pues dar las oportunidades para que sectores que en un principio, en condiciones de mercado, y aquí hago un pequeño paréntesis, somos islas pequeñas y alejadas del continente. Y eso es un condicionamiento estructural que son las economías de escala. Es decir, es más fácil desarrollar una actividad en un territorio continental continuado que en un entorno insular. Y lo podemos ver por lo que está sucediendo en el mundo geopolítico, cómo nos termina por afectar. Entonces, claro, esa facilidad a la hora de, o al menos el no obstáculo a la hora de poder desarrollar, es lo que practica. Y la diversificación per se no es que sea un objetivo de que no hay ningún momento en donde la especialización productiva sea peor o mejor que la diversificación. La diversificación, es decir, la especialización productiva en Canarias es necesaria. ¿Por qué? Porque tienes que encontrar un eje sobre el que rote el resto, que eres donde eres mejor que el resto. Porque obviamente somos pequeños y no puede ser bueno en todo. Puede ser bueno, no puede ser el mejor en todo, puede ser bueno en muchas cosas. Pero la diversificación lo que te permite es la adaptabilidad. E incluso en un modelo de especialización productiva es posible la especialización, la diversificación. Entonces, bueno, esas son las recomendaciones que se hacen. Y ojo, estas recomendaciones también son ya no solo cuando la situación va bien, porque tú necesitas dos palancas, una de corto plazo, es decir, necesitas sectores económicos que generen mucha actividad y mucho empleo un poco, y otros más con visión algo más estratégica, donde, como bien se decía, intentes no establecer que esas oscilaciones, que las vamos a tener, bien, eso es algo, esto no va siempre para arriba, es decir, las vas a tener, es que los escalones de bajada sean las de la menor dimensión posible. Y permítame hacer otra pregunta, y una que le iba a hacer a usted se la voy a hacer a la presidenta para no ponerle ningún compromiso. Me llama la atención de las 8 comarcas de Tenerife, que la comarca de Daute, con un 9,9, es la peor clasificada. Es una zona además bastante deprimida, donde prácticamente no hay industria, donde no hay turismo, donde la agricultura ya se ha resentido mucho. Me parece hasta datos normales, pero el suroeste, que es el motor económico de la isla de Tenerife, con un 9,5, ¿a qué se deben estos datos en ese suroeste? Normalmente la tasa de paro es mayor en aquellos lugares en donde mayores oportunidades de empleo origina. Y esa es la explicación estadística que daba antes. La tasa de paro no es el resultado solo de la población ocupada, sino la tasa de paro es el resultado de la población que busca empleo. Claro, usted lo ha dicho, es el motor económico desde el ámbito privado, es donde yo más oportunidades de empleo voy a buscar. Es decir, hay otros lugares en donde la tasa de paro es baja porque la gente no busca empleo ahí. Es decir, porque sabe que es mucho más limitado al autoempleo y demás. Ahora, en aquellos lugares, zona metropolitana, zona suroeste, aparece la tasa de paro mayor porque hay una mayor presión de la población activa. Esto es matemáticamente muy sencillo. La tasa de paro se mide dividiendo número de personas desempleadas entre población activa de 16 o más años que activamente buscan empleo. Claro, si hay más presión, entonces esa tasa de paro también será mayor. Presidenta, esto es fruto de la unión de los empresarios, de las universidades, de las asociaciones, de todos los colectivos de la isla, de buscar el mismo objetivo. Pero fíjese, la pregunta que le iba a hacer al economista José Miguel González se la hago a usted como política. Vamos a acabar un mandato sin presupuestos. La atención del Gobierno de España con esta comunidad
francamente mejorable, porque otras tienen cuponazos y financiación singular. Aún así todo, Canarias se revela y genera puestos de trabajo además de calidad. Pues el dato está ahí. Mientras en el resto de España se pierde empleo, en Tenerife se crea empleo, se disminuye la tasa de paro y creo que es muy importante en un escenario de inestabilidad, en un escenario geopolítico muy complicado, tanto a nivel global como a nivel estatal, como dices, con un gobierno de España inestable que no saca adelante sus propios proyectos de ley, que no saca adelante sus presupuestos. Si a Tenerife se le deja y ponemos las condiciones políticas y los ejes para trabajar y trabajamos todos de la mano, todos juntos, tenemos los resultados que hemos obtenido, ¿no? Y es que Tenerife avanza, lo hace además con datos estructurales. Creo que es muy importante cómo José Miguel ha podido ver cómo ha sido la evolución en estos 2 años y medio de mandato y cómo además crecemos en todas las comarcas. Es un dato histórico el que todas las comarcas estén por debajo de cifras de 2 dígitos. Estamos por debajo del 10% en todas las comarcas, ¿no? En la creación en la creación de empleo y en esa tasa de paro. Es un dato histórico. Ahora lo difícil, como se suele decir, no solamente es llegar, sino mantenerlo. Pero creo que se han orientado unas políticas y sobre todo aquí hay una palanca muy potente, dinamizadora de la economía y que impacta directamente sobre la sociedad tinerfeña, que es un motor, un portaaviones como es el Cabildo de Tenerife. E insisto de esta manera, si el Cabildo pone todo su esfuerzo, sus recursos, sus políticas y orienta sus trabajos a generar prosperidad, calidad de vida y empleo, los resultados están aquí. No es fruto de la casualidad, es fruto de las políticas y recetas de éxito y sobre todo fruto del trabajo diario y cotidiano por parte de todas las personas que hoy nos acompañan en este Salón Noble. En pocos minutos comienza un pleno que usted va a presidir. Es la mejor tarjeta de presentación, ¿no? Comenzar un pleno con estos datos, ¿no? Desde luego, y sobre todo haber llegado hasta aquí partiendo, como decíamos, de una situación de desventaja. Teníamos una tasa de paro por encima de la media de Canarias, por encima de la media española, teníamos una tasa de desempleo juvenil que a todas luces era inaceptable y nos pusimos manos a la obra para cambiar esos datos que, como decía, no tenían una explicación, salvo que la palanca, el motor, el portaaviones no estaba en marcha. Hemos conseguido poner en marcha el portaaviones y con él el conjunto de la economía de Tenerife y también la de Canarias, porque en este momento somos el impulsor, somos el motor de la economía canaria. Muchísimas gracias a todos por habernos querido acompañar y ahora creo, si no me equivoco, que recogerán testimonio de aquellas personas que son parte de este éxito. Muchísimas gracias.